Tal vez si estuviste viviendo debajo de un puente estos últimos 2 años te estés preguntando qué diablos es Skibidi Toilet. Hola, ¿conoces Skibidi Toilet? Skibidi Toilet es una serie de cortometrajes hechos por el usuario DaHookBoom, los cuales ganaron una popularidad bestial, teniendo videos con más de 200 millones de visitas, una locura total. Pero bueno, no te preocupes que aquí yo te lo resumo. Los Skibidi se pusieron toilet. Ay, soy super Skibidi. Empezamos fuerte. Una cabeza que canta sale de un inodoro. Acto seguido ataca a la persona que lo está grabando. En los siguientes capítulos más de estas cabezas siguen saliendo de los baños, adquieren movilidad sobre, los inodoros y alcanzan tamaños titánicos. Un dato curioso es que al parecer estos pueden infectar a los humanos a través de su música. Los humanos tratan de desplegar su ejército, pero aparentemente fueron aplastados, porque luego de esto apenas podemos ver humanos. Pero aquí es donde hacen acto de aparición los héroes de esta historia, los cameraman. Y sí, son hombres con cabeza de cámara. ¿Qué esperabas? Que te dejo como dato curioso, toda la historia la veremos a través de la perspectiva de uno de estos. Continúo. Estos encuentran que la debilidad de los Skibidi Toilets es jalarle de la cadena. O sea, son inodoros, tiene su lógica. Acto seguido aparece el líder de los Skibidi, el G-Toilet. A partir de aquí los cameraman despliegan su ejército, pero se ven contrarrestados por los Skibidi, que los superan en número, tamaño y habilidades, además de que estos tienen la capacidad de adaptarse y copiar tecnología, pero los cameraman tenían un as bajo la manga y despliegan a su titán, que puede acabar con los toilets grandes sin mucha dificultad, pero es derrotado al enfrentarse al G-Toilet, perdiendo un brazo y teniendo que retirarse. Además que más adelante descubren que el G-Toilet no le afecta la habilidad de jalado de la cadena. Nuevamente los cameraman son doblegados por los Skibidi, hasta que aparecen épicamente mis personajes favoritos de la serie, los Speakerman, que llegan marchando mientras reproducen el que será su tema característico, Everybody Wants to Rule the World. Estos empiezan a arrasar a los Skibidi, trayendo incluso su propio titán. Pero recuerda lo que mencioné antes, los Skibidi Toilets tienen la capacidad de adaptarse, creando un Skibidi glitchado y un parásito capaz de controlar a nuestros protagonistas, volviéndolos en su propia contra. Y si creías que la cosa no se podía poner peor, en un giro dramático de los acontecimientos el titán Speakerman es infectado, siendo obligado a destruir a sus aliados y dejando de reproducir su tema para empezar a reproducir el tema de los Skibidis. F en el chat. Y así los Skibidi Toilets vuelven a tener la ventaja, creando incluso híbridos a partir de los cuerpos de los miembros de la alianza infectados. Mientras tanto, la alianza investiga desesperadamente el funcionamiento de estos parásitos, pudiendo crear un arma desinfectante a costa del sacrificio de este científico cameraman, pudiendo así liberar de a poco a sus compañeros. Además, crearon un arma más grande para poder desinfectar al titán Speakerman, pero el G-Toilet interviene y destruye el arma, quitando la esperanza a la alianza y manteniendo así su poderío. Sin embargo, una nueva facción aparecería para ayudar a la alianza, los TV-Man, los cuales estuvieron observando discretamente la batalla desde capítulos anteriores. Estos cuentan con habilidades muy poderosas como la teletransportación, farmear mucha aura y una luz morada que provoca hipnosis. Y por supuesto, tienen su propio titán, el más poderoso de los tres, con su habilidad especial que es la luz roja, que hace que los Skibidi se quiten la vida. Los poderes de los TV-Man también funcionan contra los parásitos, aunque un detalle, estos poderes también pueden afectar a los cameraman, por eso estos usan un lente protector que les dieron los TV-Man, pero en un desliz los Skibidi se apoderan de uno de estos lentes, adaptándose hacia los poderes de los TV-Man, obligándolos a retirarse. Pero no a todos, el titán más fuerte de todos los tiempos no se echa para atrás, cepillándose a todo lo que le pongan enfrente, y gracias a la ayuda de los Speakerman evoluciona en el titán Cinema, el cual pelea sin ningún tipo de dificultad contra el titán Speakerman infectado. Aclaro por si se lo preguntan, los Speakerman no son afectados por los poderes de los TV-Man, pues no tienen ojos. Por eso el titán Cinema no trata de desinfectarle con su luz morada. Pero así como Gohan, su mayor problema fue ser tan confiado de sí mismo, cayendo en una trampa donde a pesar de casi derrotar al G-Toilet, es neutralizado por un ataque furtivo del titán Speakerman infectado. Viéndose obligado a retirarse, el cameraman Puff es atacado y salvado por un misterioso sujeto que irá apareciendo escondido en los siguientes capítulos, observando todo. En el siguiente episodio conoceremos al personaje que más aura farmea de toda la serie, el cameraman con destapacaños, los cuales usa como arma contra sus enemigos. Y también conocemos a la TV Woman, que tiene la habilidad de despegar su cabeza y proyectar una luz naranja que quema a los enemigos, cual además de rescatar junto con otros TV-Man a los miembros de la alianza, hace el papel de waifu de la serie. Y no lo digo yo, Llegamos ya al episodio 50, donde los Skibidi Toilet encuentran la base de los cameraman y proceden a asediarla con todo lo que tienen, obligando a la alianza a retroceder. Y en el momento en que todo estaba perdido,
después de 24 capítulos sin saber nada de él, llega épicamente el Titán Cameraman, super mejorado y más fuerte que nunca, derrotando a todos los Skibidi Toilets, devolviendo la esperanza y subiendo la moral de los Cameraman. A partir de aquí podemos ver cómo este va derrotando a las tropas más fuertes del bando de los Skibidis, y también hace aparición la Camera Woman, la mujer de la facción de los Camera. Por cierto, ¿se acuerdan del Skibidi glitchado que apareció en el episodio 29? Pues vuelve para tratar de aniquilar a los miembros de la alianza, pero es detenido por la TV Woman para ser capturado posteriormente por un científico de los Cameraman y seguramente siendo utilizado para hacer experimentos. También hace aparición un Skibidi Toilet misterioso que parece contar con más tecnología y se transporta a una velocidad supersónica. A estos los conoceremos más adelante como los Astros Toilets. En este mismo episodio descubrimos que la alianza custodia un vehículo donde transportan una gran arma desparasitante, pero en capítulos posteriores este vehículo es destruido por un Skibidi que se teletransporta de alguna manera al lugar, dejando impactados a los Cameraman y enfadando a los TV-Man. Tras la destrucción del arma desinfectante reaparece el Titán Speakerman infectado, encontrándose cara a cara con el Titán Cameraman, y aunque al principio pareciese que habría una pelea épica, fue algo más como la pelea de Gref contra Westcol, siendo el Titán Cameraman ganador y barriendo el piso con el Titán Speakerman. Y aunque aparece el G-Toilet para intervenir, es derrotado también por el Titán Camera, pero en el proceso el Cameraman con destapacaños en un intento de desinfectar al Titán Speakerman es dañado gravemente por este, pero gracias a la ayuda de la TV Woman es finalmente desinfectado y el G-Toilet, al verse superado, decide huir. Al recuperar la conciencia y darse cuenta de todo lo que había hecho, decide perseguir al G-Toilet, mientras la TV Woman rescata al Cameraman con destapacaños. Lo feo de esta situación es que había otro Cameraman que necesitaba ayuda. Estamos hablando del Camera Simp, el cual apareció anteriormente viendo una foto de la TV Woman y también fue ignorado por ella esa vez, siendo dejado a su suerte para ser capturado por los Skibidi Toilets. Tras la desinfección del Titán Speakerman, este se une con el Titán Cameraman en un plano épico donde los Speakerman salen de sus escondites. Mientras tanto, los Astro Toilet confrontan al G-Man, casi siendo este neutralizado, pero salvado a último momento por el Skibidi científico, el que creó a los parásitos, y llega súper mejorado con tecnología que le robaron al Titán Sinem, haciendo retroceder a los Astros Toilets y destruyendo a los Cameraman que grababan esto. Pero con esta información revelada, la alianza procede a hacer su avanzada. En otro lugar hace aparición la Speaker Woman, habiendo así ya una mujer en cada facción. En otra localización, los Skibidis asedian a la alianza, gracias a que el científico Toilet teletransporta a su ejército con el poder que le habrá robado a los TV-Man. Aquí también hacen aparición unos Skibidi híbridos, y como respuesta a este ataque, el bando de la alianza manda sus mejores tropas, como el Dark Speakerman y el Cameraman de los destapacaños, que ha sido mejorado con la tecnología del Skibidi glitchado. A partir de aquí, la alianza liderada por sus titanes hacen retroceder a los Skibidis, logrando finalmente alcanzar al G-Toilet, que se encontraba junto al mecha científico y a un gran grupo de Skibidis, pareciendo así que se daría la batalla final de la serie, pero el científico abandona al G-Toilet usando su teletransportación, siendo seguido por los otros Skibidi Toilets que también se van, desencadenando un enfrentamiento donde el G-Toilet les da pelea a los titanes, pero al final termina siendo derrotado por estos, o eso pensaban, porque al investigar bien el cuerpo no era más que un mecha con su forma, cayendo en una trampa donde son atacados por unos Skibidi kamikazes, donde los titanes a duras penas logran sobrevivir al ataque. En el siguiente episodio podemos ver que la alianza está en medio de un ataque a la base de los Skibidi Toilets, y mientras se daba el ataque, luego de que una luz verde, la cual se le asocia al sujeto misterioso, les llega un mensaje hackeado a los Cameraman, donde se muestra una imagen donde aparecen los titanes derrotados por el G-Man y el mecha científico, provocando la furia de la alianza, los cuales avanzan derrotando a todos los Skibidis a su paso. También podemos ver a las tres Woman juntas por primera vez y al Dark Speakerman junto con el Cameraman con destapacaños, pero son interrumpidos por la llegada del mecha científico y son teletransportados a la base de los TV-Man con la ayuda del Large TV-Man, donde conocen a su científico. Poco después, la alianza se reagrupa y vuelve a asediar la base Skibidi, encontrándose con el Mafia Toilet, que es rápidamente derrotado por los titanes que han llegado al campo de batalla, donde acto seguido aparece el mecha científico, empezando una batalla donde el científico les saca ventaja a los titanes malheridos, y aunque el Cameraman con destapacaños los ayuda, es derrotado nuevamente. Además de la llegada del G-Toilet, el científico revela que posee una pantalla
pantalla mediante la cual puede usar los poderes de los TV-Man, con los que manipula el Titán Cameraman para que se desviva y ataque al Titán Speakerman, pero justo a tiempo llega para salvarlos el más fuerte de todos los tiempos. El Titán TV-Man vuelve mejorado, desbordando tanta aura, el mecha científico solo se puede quedar quieto mientras se lo papeaba, y por primera vez podemos ver a los tres titanes unidos. Definitivamente esto es cine, pero esto es interrumpido por un mensaje del agente misterioso que le dice al Cameraman Puff que mira a su izquierda, donde ve que el verdadero científico Toilet sobrevivió y huye adentro de la base, donde es perseguido por un pequeño pelotón de la Alianza, entre los cuales podemos ver al Dark Speakerman y al Cameraman con destapacaños, que consigue entrar gracias al sacrificio del Large Speakerman. Más adelante el pelotón se adentra en la base, donde podemos ver que uno de los Cameraman los guía y utiliza una tecnología muy sospechosa, la cual parece haber sido utilizada para cerrar la puerta de la base, y tienen interacciones aún más sospechosas. En este complejo podemos ver cómo Skibidi y Kamikaze son ensamblados, y además podemos ver a un Skibidi Walter White y a un Skibidi Jesse. Al parecer el agente misterioso activa la alarma, siendo descubiertos, y a pesar de que escapan acaba perdiendo la vida el Large Cameraman, el cual había ayudado durante la pelea con el científico. En el siguiente episodio podemos ver una zona de contención donde se aprecian varias creaciones macabras. Estas puertas se abren y son perseguidos, donde un Skibidi Jackson acaba con varios miembros de la Alianza, lo cual provoca un encontronazo entre los élites, mas tienen que seguir adelante. Mientras tanto fuera, los tres titanes, bueno, más bien el Titán TV-Man pelea contra varios mechas del G-Man, los cuales derrota sin problemas y al mismo tiempo, gracias a que ahora puede desacoplar tres pantallas que pueden atacar simultáneamente mientras su cuerpo puede seguir peleando, y al igual que el Titán Cameraman mejorado, no puede ser infectado. Los titanes son medianamente reparados y marchan a otro punto de la base mientras la Alianza se dispone a entrar en la misma. En otra localización vemos como los tres titanes unidos se abren paso por fuera de la base, donde son confrontados por el DJ Toilet, que había aparecido en el episodio 6, aunque este es neutralizado rápidamente por un Astro Toilet de tenazas, el cual no solo le devuelve un ataque al Titán Cameraman, sino que incluso le arrebata y lanza la espada del Titán TV-Man contra sí mismo, huyendo en el proceso, mientras las tres Woman se infiltran en la base junto a un Large Cameraman. Volvemos a ver al ya reducido escuadrón dentro de la base, donde después de ser atacados se siguen abriendo paso hasta llegar a un cuarto muy sospechoso lleno de prototipos y tecnología de la Alianza, donde también ven una foto del agente misterioso, donde se revela que fue científico de esta instalación llamada Alpha Hills, y también un libro que parecía contener conocimiento de o acerca de los TV-Man. Y mientras observan esto, el Skibidi que robó anteriormente el lente protector los ataca, acabando con dos Cameraman, quedando solamente el dúo élite, los cuales van a confrontar al científico. En su camino son camuflados por un Cameraman que aparentemente estaba infiltrado. Finalmente confrontan al científico, el cual hablaba con el agente misterioso. Ambos pelean, pero acaban partidos a la mitad. Afortunadamente llegan los refuerzos, pero el científico se mete en otro mecha que obliga a retroceder al pelotón del Large TV-Man, pero por la otra puerta el escuadrón de las Woman ataca al científico, haciéndole un agujero en el mecha, obligándolo a salir. Acto seguido, y muy lastimado, el científico trata de huir, pero es interceptado por los tres titanes que lo masacran. Lamentablemente el Dark Speakerman no lo consigue, y en sus últimos momentos se reconcilia con su mejor amigo. De pronto, el Cameraman con destapacaños ve a dos Cameraman que murieron en la incursión a la base, los cuales le muestran una transmisión del agente secreto, donde este le advierte que una amenaza más grande se está acercando, y de cómo algunas cosas deben permanecer en secreto. Así que para hacer esto, incinera al Cameraman con destapacaños, quien en sus últimos momentos le da ánimos a su titán. Increíble. Parece que hoy lloverá. No lo creo. No hay ninguna nube. No, pero llueve. En el siguiente episodio nos muestra lo que estaba pasando fuera de la base justo durante la pelea contra el científico, donde vemos que el G-Toilet auténtico escapa, llevándose consigo unos contenedores misteriosos. Más adelante se nos revela que el Cameraman que usaba la tecnología sospechosa logró sobrevivir, y de hecho trabaja para el agente misterioso y está infiltrado. Más adelante el Astro Toilet de Tenaza se encuentra al G-Toilet y lo confronta, revelándonos que el G-Toilet antes fue un comandante de los
los astros, pero los traicionó. Estos pelean y ya tras una batalla donde todo parecía estar en contra del G-Toilet, este logra derrotar al astro de las tenazas, pero justo antes de poder acabarlo aparece otro Astro Toilet con aspecto de Juggernaut, más conocido como Pepito, que gracias a que los titanes arriban a la escena, este puede escapar junto al otro Astro Toilet, y luego de resistir a la luz roja del Titán TV, G-Toilet también logra escapar, y a causa de su pelea el Astro Toilet de las tenazas deja dos de estas atrás, equipándose el Titán Cameraman con una, lo cual le otorga la capacidad de hablar, y la otra es transportada a la base de los TV-Man. Después de esto, G-Man llega a una instalación donde se encuentra con uno de los mechas del científico Toilet que estaba siendo controlado por la TV Woman, quedando con una cara que es una mezcla entre asombro y tristeza. Para empeorar su situación, los tres titanes lo alcanzan, dando pie al tan esperado enfrentamiento entre estos, pero a pesar de la aparente desventaja logra darle pelea a los tres, derrotando al Titán Cameraman e infectando y profanando el Titán Speakerman, y tras sacar unos propulsores de unos contenedores logra escapar del Titán TV Man. Previamente en este capítulo también nos mostraban las memorias de la Camera Woman mediante grabaciones, donde nos da a entender que esta tenía sentimientos por el Cameraman con destapacaños, y para aún más sorpresa aparentemente eran humanos, y al final de este mismo capítulo, luego de conocer al TV Man de élite, esta encuentra un grupo de supervivientes humanos. A raíz de estos descubrimientos, la alianza se sigue infiltrando en esas instalaciones, donde se pueden encontrar algunos Speakerman y Cameraman capturados, entre los que está el Camera Simp, el cual había sobrevivido y es ignorado una vez más por la TV Woman. También encuentran humanos infectados por los Skibidi, donde nos confirman que sí era su música el medio por donde infectaban a los humanos, y al ver que estos ya no tenían salvación, el TV Man de élite ordena su ejecución. Este también encuentra unos planos de las mejoras del G-Toilet, llevando la información a su base. En otra localización, los titanes se encuentran juntos, donde el Titán TV localiza a G-Man y se dispone a ir a terminar con él de una vez y por todas, pero repentinamente una flota de Astro Toilets invade la Tierra, llegando hacia los titanes, superándolos completamente y obligando así al Titán TV a huir junto al Titán Speakerman, mientras que el Titán Cameraman se sacrifica para ganar tiempo. La puta madre que nos parió. ¿Por qué generan tanto dolor? Comenzando así el arco de los Astro Toilets. Tras esta invasión, no solo la alianza es perseguida, sino los mismos Skibidi Toilets, que al ver esto pasan a formar equipo con la alianza, mientras podemos ver más recuerdos de cuando la Camera Woman y el Cameraman con destapacaños eran humanos, para acto seguido ver cómo traen su cuerpo sin vida a la base e intentan infructuosamente traerlo de nuevo a la vida. En el campo de batalla, los TV Man priorizan transportar muestras de tecnología de los astros, mientras dejan tirados como basuras a los Cameraman. Estos intentan escapar hacia el Large TV Man, que sí los estaba salvando, pero no logran llegar a tiempo, pues son interceptados por un grupo de Astro Toilets junto con la Astro Duquesa, que los asesina brutalmente. Y de nuevo en la base se nos muestra el descontento de los Cameraman ante los TV Man por lo que anteriormente había sucedido. En el siguiente episodio se nos muestra cómo los Skibidi Toilets arriban a la base de los Cameraman, trayendo consigo muchos de estos que habían quedado varados, oficializando así la alianza con ellos. Acto seguido se nos muestra cómo esta nueva alianza está batallando en el mundo entero, pero a pesar de su resistencia, los Astro Toilets ya han conquistado el planeta, así que solo pueden tratar de robar su tecnología y esconderse. También vemos cómo avanza una armada de los Cameraman sin la guía de algún líder, marchando hacia su perdición, mientras el Titán TV Man se dispone a salvarlos y a ejecutar su plan, dejando unas palabras que repercutirían. Ahora volvemos al campo de batalla, donde el Cameraman Buff encuentra un grupo de supervivientes humanos, pero a pesar de que los intenta proteger no puede salvarlos, y cuando está a punto de ser ejecutado llega el G-Squad a salvarlo, contándole que ahora forman parte de la alianza, acabando con oleadas de Astro Toilets que vienen a por ellos. Acto seguido llega la armada de los Cameraman, siendo guiados por la Camera Woman mejorada, pero no pueden hacer nada tras la llegada de un Astro Toilet gigante, pero el Titán TV Man llega a la acción, masacrando a los Astro Toilets y
logrando hacer tiempo para que los cameraman puedan ser teletransportados, quedando muy dañado en el proceso. Y cuando parece que todo terminará aquí, aparece Pepito, diciéndole al titán TV Man que no podrá escapar esta vez, comenzando así un enfrentamiento brutal en el que el titán TV, a pesar de estar dañado, logra robarle el arma y contrarrestar uno de sus ataques, pero Pepito es muy poderoso y doblega completamente al titán TV, pero es salvado nada más y nada menos que por la armada de los Skibidi Toilets, que además venían junto al G-Man, el cual desafía a Pepito transportándose a otro lugar, lo cual le da la oportunidad al titán TV de retirarse a su base. Ahí revela que su plan desde un principio era pelear contra un Astro Toilet muy poderoso para poder robarle alguna muestra de tecnología avanzada, pero en un giro inesperado de los acontecimientos, el portal por donde se transportó el titán sigue abierto a la fuerza por el UFO Toilet, acto seguido apareciendo la Astro Duquesa que arrastra al titán TV fuera de la base, en donde se infiltran unos Astro Toilet mediante los cuales pueden ubicar la base secreta de los TV Man, obligando a estos a teletransportarla a otra ubicación. Lo siguiente que podemos ver es una escena desgarradora donde la Astro Duquesa, mediante una especie de parásito tecnológico, toma el control del cuerpo del titán TV Man, haciéndolo su esclavo. En otra escena podemos ver como el G-Man confronta a Pepito, mientras lo trata de convencer para que se una a su bando, advirtiéndole que tiene un arma muy poderosa y será mejor que esté de su lado en el momento de que ésta deba ser usada, desapareciendo así. Acto seguido llega el UFO Toilet, revelándose como el comandante de la flota de los Astros Toilet y reprochándole a Pepito por su fracaso, mientras los astros destruyen todo a su alrededor. Y mientras el cameraman Buff yace en el suelo, se puede ver como aparece una agente misteriosa que le carga una especie de software. La verdad es que no entendí mucho de esto, pero seguramente se nos explicará más adelante. Para el siguiente episodio ha pasado tanto tiempo que ahora el formato pasó a ser 4K 60 FPS. Aquí podemos tener un vistazo de las consecuencias de la caída del Titán TV y de cómo esto comprometió a todas las comunicaciones y ubicaciones de la Alianza. Ahora están ciegos. Luego vemos en la base de los cameraman cómo se preparan para hacer una incursión junto al Skibidi Hugo Boss. Mientras se transportan podemos ver la dimensión mediante la cual viajan los TV Man. En esa se puede apreciar el pasado y el futuro al mismo tiempo, aunque el único de ellos que encontró la verdadera respuesta se encuentra allí, preso de su propia locura. Finalmente llegan y comienzan la batalla, que personalmente adoro el nuevo estilo tan fluido de estas. Y sí, están bastante sangrientas para los que dicen que Skibidi Toilet es para niños. Cuando finalmente están a punto de partir, Hugo detecta una nave espía y se queda para abatirla, lo que lo deja vulnerable ante los Astro Toilets que llegan como refuerzo, siendo doblegado rápidamente por un Astro Toilet con aspecto monstruoso. Pero justo como en el episodio 22, los Speakerman llegan para salvar el día, con unas mejoras que los hacen increíblemente poderosos, siendo liderados por un subtitán y por la Speaker Woman, derrotando a la oleada de astros que los atacaron, proclamando que ya no se esconderán y que todos los invasores serán ejecutados, finalizando el episodio con un cara a cara de la armada de los Speakerman contra la armada de los Astro Toilets. Ya dije que esta mierda es cine. Para el siguiente capítulo estamos de vuelta en la base de los cameraman, donde además de tener una estatua conmemorativa del cameraman con destapacaños, los Speakerman han desarrollado una tecnología capaz de traducir su idioma y el idioma Skibidi. Ahora déjame hacer una pequeña pausa para hablar de una subtrama que omití. Este es el detective Cameraman. Este estuvo investigando al agente secreto a raíz de la muerte del cameraman con destapacaños, apresando e interrogando al cameraman que trabaja para este. El detective Cameraman de a poco ha ido obteniendo más influencia dentro de su facción y parece llevarse mal con el científico TV Man. Habiendo tocado este tema, prosigo. Podemos ver cómo la alianza está mudando la base a otra localización y cómo el Large TV Man está enojado por estar transportando cosas de aquí para allá, pero aparentemente son descubiertos por un astro espía que es neutralizado por el cameraman Simp mejorado, el cual ahora además costea y rechaza a la TV Woman, convirtiéndose así en un camera chat. A continuación podemos ver cómo suenan las alarmas, comenzando así un plano que comparte mucho paralelismo con el episodio 50. Fuera podemos ver como parte del G-Squad junto con el Mafia Toilet mejorado intentan ganar tiempo, pero llega la Astro Duquesa diciéndoles que no tienen idea de quién viene.
apareciendo así el que alguna vez fue esperanza y ahora es perdición. El titán TV-Man manipulado, ahora bajo el nombre de Vigilante del Abismo, llega para destruir todo lo que alguna vez protegió, mientras solo se puede deshacer en lamentos, viendo con impotencia lo que su cuerpo le obliga a hacer. Mientras la Alianza desesperadamente trata de neutralizar la ahora amenaza, el Vigilante de la Perdición hace uso de su luz roja de la muerte. La Alianza lucha desesperadamente para no sucumbir, pero uno por uno los Cameraman expuestos van cayendo, y entre lamentos y arrepentimientos, la Camera Woman muere. El G-Squad trata por todos los medios de desinfectar al Vigilante de la Perdición, pero son sometidos por la Astro Duquesa, la cual destruye todas las defensas de la base, haciendo así que el Vigilante de la Perdición pueda volver a atacar. Y en un acto de valentía, el Skibidi Jackson se sacrifica para que sus amigos puedan escapar. Seguidamente, el Puff Speakerman se adentra a la base, dándose cuenta aliviado de que todos han podido escapar, pero en eso irrumpe el Vigilante de la Perdición para destruir todo a su paso, obligando al Puff Speakerman a huir dentro de la base, siendo salvado por el Cameraman detective. A partir de este punto solo podemos ver destrucción, y como todos aquellos que se quedaron rezagados huyen aferrándose a sus vidas, y como una luz al final del túnel se encuentra el Large TV-Man para teletransportarlos a un lugar seguro. Pero en estos días nada sale de acuerdo al plan y son interceptados por el Vigilante del Abismo dentro de la dimensión de los TV-Man. Ya no hay lugares seguros, ya no hay sitio para escapar, ya no hay esperanza, solo hay perdición. La serie está teniendo un rumbo bastante emocionante a la par que impactante. La verdad es que estuve todo el tiempo esperando a que el Titán Cameraman regresase o el Titán Speakerman mejorado, pero ni siquiera el G-Toilet. El final de este episodio se sintió muy agrio y desolador, pero tengo esperanza de que cuando la Alianza contraataque esta vez, será el ataque definitivo. Espero que les haya gustado este video. La verdad adoro particularmente esta serie y me hace ilusión poder compartir contenido de esta con ustedes. Y todo eso. Si les gustó, por favor denle me gusta, y si quieren que siga haciendo resúmenes o hable algo en particular, díganmelo en la caja de comentarios. Y recuerda suscribirte para que seas el primero en saber cuándo subo video. Un besazo y hasta la próxima.